Ok. Ok, saludos y bendiciones una vez más. Nos encontramos una vez más con este estudio, ¿verdad? I don't know what this is. All right, here we go. Espero que todos me escuchen, me vean y que estén viendo el PowerPoint. Como pueden ver aquí, vamos a continuar con el libro, ¿verdad?, que hemos estado estudiando, El regreso de Marrano Kosher, de Isaac Shapira, subtitulado El Mesías Divino en el Pensamiento Judío, ¿verdad? Yo le puse por nombre Analizando la evidencia judía antigua sobre el Mesías Divino. Vamos en la parte número 9, ¿verdad?, de esta serie. O sea, la parte número 9 son 9 estudios que llevamos en esta serie, 9 estudios. Pero vamos en el capítulo 13 del libro, ¿verdad? Ok. A veces tengo problemas con esta computadora. There we go. Ok, solamente quisiera recordar lo que estuvimos mirando la última vez. A ver. Okay. La última vez estuvimos mirando, ¿verdad?, al cerrar, estuvimos mirando el poretz, ¿verdad? No sé si se acuerdan de esa palabra poretz, aquí que está enfrente de ustedes, poretz. Al finalizar el capítulo anterior, o el tercer mes, como lo llama él, el autor explica lo que significa poretz, ¿verdad? Estuvimos mirando que esa palabra poretz viene del nombre de Fares o de Pérez, ¿verdad? Obviamente en español se lee como Fares en la Reina Valera, 1960, ahora 2015. Pero en realidad el nombre es Pérez, ¿verdad? Que es uno de los hijos de Tamar y de Judá. Pérez y Seraj, ¿verdad? Obviamente lo interesante es el nombre. Es un nombre del Mesías. Pérez, Fares, ¿verdad? Obviamente el Mesías viene de Fares, ¿ok? Acuérdense que son dos niños que nacieron a Judá. Fares saca la mano y le ponen un listón, ¿verdad?, para identificarlo como el primogénito. Y luego vuelve a meter la mano, ¿verdad? Y entonces se le dice Pérez porque abrió una gran brecha. Es lo que significa el nombre de Pérez o Poretz. Significa abrir una brecha. O otra manera de verlo es alguien que rompe la brecha o alguien que rompe el muro de separación, ¿verdad? Como lo podemos mirar, que rompe el muro de separación o el derribamiento de la muralla. O sea que este es un nombre del Mesías, ¿ok? Lo que estamos tratando, lo que estamos viendo. El nombre del Mesías, la autoridad del Mesías a través de sus nombres. Amén, como Baal Torah, miramos ese nombre que se identifica como el Señor de la Torah, ¿verdad? O sea que el Mesías es el Señor de la Torah, Él tiene control de la Torah, Él estuvo en el Sinaí dando la Torah, Él tiene la autoridad, la capacidad de cambiar, mover, decir todo lo que quiera de la Torah, porque Él es el Señor de la Torah. En el caso de Puretz es otro nombre del Mesías que representa la autoridad de Dios, ¿verdad? En este caso, Puretz significa el que rompe el muro de la separación, el que rompe la brecha. Dice el texto, Génesis 38:29, pero sucedió que cuando él volvió a meter la mano, aquí salió su hermano, o sea, Seraj nació primero, pero lo identificaron a Fares como el primogénito. Y ella exclamó, ¿cómo te abriste brecha? Y llamó el nombre de Fares, ¿ok?
Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo rojo, y lo llamó su nombre Seraj. Seraj, ¿ok? Dos hijos de Judá. Y se acuerdan que durante el sábado, el Shabbat, les dije que íbamos a hablar sobre Efesios 2:14. Amén. El que derriba la barrera de división. Amén. Entonces, lo que está haciendo aquí el escritor o el autor de este libro es que está diciendo que uno de los nombres del Mesías es Poretz, y que significa el que derriba la muralla o el que rompe el muro de separación. Y entonces él identifica que Efesios 2:14 tiene que ver con este nombre de Poretz. ¿Ok? Poretz. Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, hablando del Mesías, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división o la muralla de separación, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Okay, entonces, el autor está diciendo aquí, él conecta este nombre de Pérez o Poretz con este texto de Efesios 2:14 del apóstol Pablo. Pero ¿qué estaba diciendo realmente aquí Pablo? Obviamente les digo que en el Shabbat, que mucha gente toma este texto para decir que Jesús vino a abolir la ley, porque dice abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, ¿verdad? La gente lo lee así y piensa que está hablando de la Torah, que toda la Torah ha sido abolida y destruida, ¿verdad? Pero eso va en contra de lo que dijo Jesús en Mateo 5:19 al 21, ¿verdad? Donde Jesús dijo que él no vino a destruir o a abolir la ley de Moisés. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí? ¿A qué vino a ser el Porez? ¿Qué vino a hacer el Mesías? ¿A qué vino a derribar? ¿Cuál muralla vino a derribar el Mesías? ¿Cuál muralla era la muralla de hostilidad, verdad? ¿Cuál era esa? La idea del escritor es que el Mesías vino a destruir o romper con el judaísmo normativo, ¿ok? O sea, las leyes judaicas que separaban a los judíos de los gentiles, básicamente, porque es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? En Efesios 2:14, que de uno solo, de dos hizo uno, ¿verdad? De los dos hombres hizo un nuevo hombre. ¿Recuerdan que lo vimos en el Shabbat? Y miramos esto a través del Nuevo Testamento, ¿verdad? Una de las razones por las cuales Jesús fue crucificado o lo condenaron a muerte es porque estaban diciendo que él vino a cambiar la Torá, ¿verdad? Que él vino a cambiar las cosas y las ordenanzas y todo eso. Pero lo vemos a través del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que Jesús vino no a destruir la Torá o el sentido de la Torá de Moisés, sino las ordenanzas que el mismo hombre había formulado, ¿verdad? A través de los años, habían creado alrededor de la Torá, hicieron un fence, ¿verdad? Para cubrir la Torá, para que la gente no entrara, para que la gente exterior no pudiera entrar, ¿verdad? Por eso es que tenemos en el judaísmo existen, por ejemplo, muchas reglas para el Shabbat, ¿verdad? No puedes prender la luz, no puedes manejar, cosas así. No puedes hacer ningún tipo de trabajo. Amén. Entonces, eso es lo que vino Jesús a destruir, ¿verdad? El judaísmo normativo. Y ellos mismos están diciendo eso. Es más, el mismo Rambam dice que el Mesías iba a hacer esto, ¿verdad? No necesariamente tocar la Torah en sí, pero las cosas, o más bien las ordenanzas que los hombres habían formulado para proteger, ¿verdad?, los mandamientos. Un ejemplo, que les voy a dar dos ejemplos, ¿verdad? Ya les di uno, pero aquí les voy a dar dos más para darnos
mejor, para dar un mejor entendimiento de lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, el caso de Pedro y de Cornelio, ¿verdad? Dice que mientras Cornelio estaba teniendo una visión por acá de un ángel, ¿verdad? Que le manda a decir que traiga a Pedro, ¿verdad? Que vive en la casa de Simón. Pedro está teniendo un éxtasis mientras está orando y el Señor le baja un lienzo del cielo, ¿verdad? Y el Señor le dice, Pedro, mata y come, ¿se acuerdan de eso? Bueno, todo eso sucede, el Señor los junta a Pedro y junta a Cornelio, ¿verdad? Que era un gentil. Entonces los junta y luego Pedro va a donde estaba Cornelio y entra a la casa de Cornelio, ¿verdad? Para predicar el evangelio. Y fíjense lo que dice el apóstol Pedro, dice en Hechos 10:28. Ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Se fijan? Entonces, esta idea de que un hombre judío era malo juntarse con un extranjero, Jesús vino a destruir eso, ¿verdad? Que eran mandamientos formulados en ordenanzas dentro del judaísmo normativo. Entonces, el Señor, Dios Todopoderoso, le dice a Pedro, eso no quiero que exista, eso no es. Y lo miramos también en el caso de Esteban, cuando está siendo interrogado, ¿verdad? Fíjense lo que dice en Hechos 6:14, dice, porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Amén. Obviamente eso era algo incorrecto, era algo falso que estaban diciendo de Esteban, ¿verdad? Pero ellos mismos con los cambios que digamos, que estaba predicando Esteban, los judíos lo tomaban como si, ah, como si este Esteban estaba tratando de cambiar todo, aún todo lo que dejó Moisés. Es el mismo caso con Jesús, es el mismo caso con Esteban, es el mismo caso con el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que miramos al final del tercer mes que vimos la semana pasada. Simplemente quería mencionar esto para que se den cuenta de lo que estábamos hablando, pero vamos a entrar a algo diferente ahora. Ok, nos encontramos en el capítulo 13 de este libro, en la página 159, hablando de evidencia todavía. Está presentando evidencia el autor. ¿Evidencia de qué? Pues de que el Mesías tiene que ser divino, ¿verdad? Que el Mesías a través de los escritos de los rabinos se identifica como un Mesías divino, no un hombre cualquiera. Amén. Esa es la discusión que estamos tratando de dirigir aquí. Y es impresionante, hermanos, con lo que vamos a estar mirando ahora, que todas estas cosas nos ayudan básicamente, creo yo, a una sola cosa, a confirmar lo que ya sabíamos. A confirmar lo que los escritores del Nuevo Testamento ya nos habían dicho, ¿verdad? No tratemos de cambiar el texto, ¿verdad? Como dice esto y lo otro, sino simplemente leer tal y como dice, así es. Y lo vamos a ver directamente en esta forma, ¿ok? Entonces, el cuarto mes, el Espíritu de Dios sobrevolaba la faz de las aguas. Ok, obviamente es Génesis. ¿Quién estaba moviéndose sobre la faz de las aguas en el principio? ¿Quién? Dios, ¿verdad? Dios. Pero ahorita vamos a estar mirando cómo es que los escritores del Targum y esa generación miraba al Mesías y a Dios, ¿ok? Ok, dice, vamos a leer ahora sí. Vamos a leer juntamente conmigo, síganme para que vean ustedes mismos lo que estoy diciendo. Fíjense, dice, hasta ahora nuestra discusión se ha limitado más que nada a la autoridad del Mesías en general, al conectarle por su naturaleza con el divino creador del mundo. Sin embargo, mientras elaboramos nuestro caso por el marrano kosher y su naturaleza divina,
es importante examinar las expectativas acerca del origen del Mesías. ¿Habría el Mesías de ser traído al mundo de una manera sobrenatural o fue creado a través del proceso natural de la concepción? Los numerosos grupos antimisioneros dijeron correctamente que el Mesías debió haber estado de alguna manera presente en el monte Sinaí. Fíjense. Oh my God. Isn't that amazing? O sea que los mismos antimisioneros dijeron correctamente que el Mesías debió haber estado de alguna manera presente en el monte Sinaí para poder ser considerado divino en su naturaleza. Fíjense, pudiera ser que el Mesías haya estado presente durante la creación, el éxodo o la entrega de los 10 mandamientos. Revisemos la evidencia. Tremendo, ¿verdad? Si parece que el Mesías es manifestado en algunos de los escritos judíos como un simple humano, más otros como divino. Consideremos otra fuente judía en nuestro argumento por el origen divino del Mesías. El libro de Enoc es considerado un libro externo a la Biblia, pero es nombrado así por un misterioso personaje en el linaje de Noé. En este importante documento, el Mesías se muestra claramente como una entidad en existencia desde antes del principio de la tierra. Dice, ese es en el libro de Enoc. Y en aquella hora, ese hijo de hombre, ¿quién es el hijo de hombre? Sabemos que el Mesías, Yeshua HaMashiach, es el hijo del hombre, ¿verdad? Fue nombrado en la presencia del Señor de los Espíritus y su nombre traído a la cabeza de los días. Aún antes, fíjense cómo dice, así dice Enoc, aún antes de que el sol y las constelaciones fueran creadas, antes que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre fue nombrado en frente del Señor de los Espíritus. Será un báculo para el justo y el santo para que se recarguen en él y no caigan. Y él será la luz de las naciones y la esperanza de quienes están afligidos en el corazón. Todos aquellos que moran sobre la tierra seca caerán y adorarán frente a él y bendecirán y alabarán y celebrarán con salmos el nombre del Señor de los Espíritus. Y por esto fue escogido y oculto frente a él antes de que el mundo fuera creado y para siempre. Entonces, claramente, el libro de Enoc, que es un libro judío, estamos hablando de evidencia judaica, está diciendo que el Mesías ya era antes de la creación del mundo. Entonces, si es antes el Mesías, antes de la creación del mundo, ¿cómo puede ser un ser humano como usted y yo? No puede, ¿verdad? Y aquí también hablas, aquí en este mismo párrafo, habla sobre la adoración y la alabanza a ese hijo de hombre, ¿verdad? Dice, así que el libro de Enoc declara que el nombre del hijo del hombre era ya conocido desde antes de la creación. El nombre del Mesías y finalmente, como veremos, su existencia misma. Estaban presentes antes de que el mundo fuera creado. Difícil de imaginar a un simple humano presente antes de la creación de Adán. El libro de Enoc se refiere al Mesías como hijo de hombre, así como también lo hemos visto ya en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Son muy similar Daniel 7:13 con lo que escribe Enoc, ¿verdad? En el libro de Enoc. En el libro de Daniel, el término arameo kavar enosh es utilizado para describir al Mesías como hijo de hombre. En Metzudat Zion leemos, un comentario breve y conciso no deja lugar a dudas sobre la identidad del hijo del hombre. Miraba yo en visión de la noche, uno como hijo de hombre venía y esta es una alusión al rey Mesías. ¿Se fijan? Entonces, ese hijo de hombre, sabemos,
no solamente nosotros, sino que siempre a través de la historia se ha dicho, ¿verdad?, que es el rey Mesías. Amén. Dice, además, el rabino Isaac Abarbanel también cree que el Hijo del Hombre es Mesías, basándose en el Salmo 80:17, al decir, en efecto, acerca de la simiente de David, a quien él prometió continuar su linaje real, él dijo, sobre el Hijo de Hombre a quien tú hiciste fuerte para ti mismo, esto alude al rey Mesías, que como tú has hecho fuerte a David, así harás fuerte al rey Mesías. A ver qué dice el Talmud. Dice, un entendimiento similar del Mesías y su origen se encuentra en el Talmud, cuando leemos. 7 cosas fueron creadas antes de que el mundo fuera creado y son estas. La Torá, el arrepentimiento, el jardín del Edén, el Gehinom, el trono de gloria, el templo y el nombre del Mesías. La Torá porque está escrito, el Señor me hizo a la Torá como en el principio de su camino, el arrepentimiento porque está escrito antes de que las montañas fuesen levantadas y escrito está, tú vuelves al hombre a contrición y dices, arrepiéntanse hijos de los hombres, el jardín del Edén, ya que está escrito y el Señor plantó un jardín en Edén de antes de los tiempos. El Gehinón, porque escrito está para Tofet, está ordenado de antaño, el trono de gloria y el templo, porque está escrito tu trono de gloria en lo alto desde el principio. Pesikta Rabati comparte un mensaje similar cuando dice, se encuentra que al mero principio de la creación del mundo, el rey Mesías ya era, ¿ok? Y la razón que debemos identificar todo eso, porque estos hombres son rabinos judíos, ¿verdad? Y él está diciendo que el Mesías ya era antes de la creación, pues él existía en el pensamiento de Dios aún antes de que el mundo fuese creado. De su existencia, la escritura dice, y salió un renuevo del tronco de Isaí. ¿Qué dice? Y salió. No dice, y habrá de salir, sino que salió, implicando que el renuevo del trono de Isaí, el tronco de Isaí, ya había salido. ¿Se fijan? Entonces, simplemente estamos identificando que el nombre, por ejemplo, el nombre del Mesías ya estaba, que implica que el Mesías en sí ya estaba antes de la creación del mundo. ¿Ah? Tal y como dice Juan capítulo 1, verso 1. Seguimos leyendo, dice, una vez más debemos hacer la pregunta con base en un entendimiento judío del libro de Enoc acerca del origen y la naturaleza del Mesías. Si él verdaderamente es un simple humano, como algunos rabinos insisten, ¿cómo es posible que haya existido antes de la creación? Las aservaciones de grupos antimisioneros de que están maravillosa escritura de Daniel 7:3 se habla de Israel y no del Mesías son ciertas en un aspecto. Tanto Israel como el Mesías son llamados el Hijo de Dios, pero no debemos torcer las escrituras y pecar en la interpretación lingüística de este crucial versículo. Este versículo se refiere primeramente y sobre todo al Mesías divino. ¿Ok? Es importante mirar en las escrituras hebreas a través de los ojos de aquellos que fueron antes que nosotros, especialmente durante los siglos primero y segundo. Dice, fíjense cómo dice el Targum. El Targum Jonatán sobre Isaías 9, 5 al 6 añade un importante comentario en el arameo traducido. Y su nombre fue llamado desde el principio. Este es identificado como el rey Mesías, ya que la palabra Aviad, Padre Eterno, fue cambiada en el Targum para llamarse el Mesías. Wow. Did you guys catch that? O sea que en el tiempo, en el primero y segundo siglo, ¿ok? Cuando los judíos en las sinagogas leían el Targum, ellos utilizaban, hermanos, el nombre del Mesías, ahí donde dice en Isaías 9, 5 al 6, ¿verdad? Que su nombre es Padre Eterno. En vez de tener la palabra o el nombre de Padre Eterno, tenían Mesías, el Mesías. Eso era intercambiable para ellos. Padre Eterno es igual a Mesías. ¿Ok? Es lo mismo. Padre Eterno, Mesías. Qué interesante, ¿verdad?
O sea que esto no, pensamos que por eso les digo que no es en el cristianismo que se hizo esto. Esto fue antes del cristianismo, en el mismo judaísmo. Todos los Shabbats, ellos sabían y creían que el Padre Eterno, obviamente solamente hay un Padre Eterno, quienes todos, no importa si eres judío o cristiano o católico o lo que sea, todos sabemos que el Padre Eterno es Dios, el que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? En el principio. Ese Padre Eterno, ellos equivalen su nombre como el Mesías. Intercambiaban ese nombre de Padre Eterno y Mesías. Eso es tan importante, tan serio. ¿Ven? Entonces dice, es impresionante ver que el apropiado entendimiento judío de Isaías 9 es en referencia al rey Mesías, quien estuvo desde el principio de los tiempos. Algunos escépticos aún argumentarán que el Targum no debe de tomarse literalmente, así que veamos un poco más. ¿Ok? Porque sí, mucha gente dice que los Targums no se deben de tomar literalmente, que son simbólicos, pero el punto es que de todas formas ellos estaban utilizando el rey Mesías o el Mesías en cambio del Padre Eterno. O sea, lo intercambiaban y eso en la mente de la persona, en la, digamos, en la gente común, está haciendo esa conexión de que el Mesías es el Padre Eterno, el Mesías es Dios mismo. Pero si no lo quieren tomar ahí, vamos a seguir hacia adelante. Dice, similarmente, leemos en Génesis 1:2 el siguiente recuento en la historia de la creación acerca de la naturaleza del Mesías. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, disculpen, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? Dice, el término hebreo ruach, que se traduce como espíritu, es referido por muchas fuentes judías como el espíritu del Mesías, que estaba presente antes de la creación. Por favor, tomen un momento. Vamos a hacer un selah ahorita con todo esto. En su propia mente, vean lo que se está diciendo, por favor. Tómense el tiempo de, de que se impregne en su mente, de que esté tatuado en su corazón lo que estamos viendo. ¿Amén? ¿Qué es lo que están diciendo aquí? Que en el principio, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu del Mesías se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Así lo interpretaban ellos, hombres judíos del primer y segundo siglo. Amén. Todo esto, hermanos, concuerda con lo que hemos estado leyendo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todo. Por eso era tan fácil para ellos, por eso les digo que es importante ver la historia de cuándo cambiaron las cosas, ¿verdad? Cuando cambiaron, obviamente dijimos que en el siglo XIII más o menos, cuando Rambam empezó a cambiar su pensamiento, sus ideas, por tal vez los pleitos que tenía con los cristianos, ¿verdad? Él quiso cambiar el pensamiento, pero aquí vemos evidencia judaica de que el espíritu del Mesías es el que estaba moviéndose sobre la faz de las aguas en el principio, antes de la creación del mundo. Amén. Esto concuerda con lo que dice en Colosenses capítulo 1, donde el apóstol Pablo dice que en él y por él fueron creadas todas las cosas y muchos otros textos similares, ¿verdad? Que hablan y dicen o implican que Jesús creó los cielos y la tierra. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne. O sea, no era difícil para ellos. Ellos ya lo tenían en su mente que así es, así son las cosas. ¿Ok? Ah, esto me recuerda, ¿no? A lo que Jesús estaba tratando de decir. Tal vez me preguntaba por qué Jesús tuvo que caminar sobre las aguas. O sea, ¿cuál era el punto? ¿Cuál era la idea de que Jesús caminara sobre las aguas? ¿Se acuerdan cuando Jesús, verdad, estaba caminando sobre las aguas y le llamó a Pedro que viniera y todo eso?
Bueno, básicamente lo que Jesús estaba diciendo es que él ya lo había hecho antes, ¿verdad? En el principio. Estaba diciendo, hey, yo soy Dios, por eso estoy caminando sobre las aguas. ¿Ok? Dice, los sabios entendieron que el Mesías sería derramado como agua porque el Mesías representa una entidad espiritual en vez de una entidad material. Hay muchas conexiones que fueron hechas con el Mesías que se movía sobre la Torá misma, ya que él estará por encima del mundo. Similarmente, en Zacarías 9:9 leemos que el Mesías montará sobre un asno. Fíjense aquí, ¿ok? La conexión que va a hacer. Zacarías 9:9, ¿verdad? Donde habla sobre el Mesías que va a entrar en un pollino de asno. Dice, la palabra asno en hebreo se basa en las letras de Het, Mem y Resh. Esta es la misma raíz hebrea para la palabra que se traduce como lodo o argamasa, los materiales básicos del mundo. En esencia, el Mesías montará un asno que representa al mundo material, ya que él será quien domine las fuerzas del mundo. Similarmente leemos en la Torá acerca del Mesías, atado a la vid su pollino y la vid elegida el hijo de su asna, lavó en vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. El Maharal, en su libro Ner HaMitzvah, explica que el espíritu que se mueve es el espíritu del rey Mesías, ya que observó una gran conexión entre las palabras Ruach de Génesis 1:2 e Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Similarmente, los sabios del Talmud interpretaron que Isaías 11 habla directamente del Mesías. Como está escrito, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará de rápido entendimiento en el temor del Señor. R. Alexandri dijo, esto enseña que él le ha cargado de buenas obras y sufrimiento como un molino. Raba dijo, él huele a un hombre y juzga, como está escrito, no juzgará según la vista de los ojos, ni reprobará por lo que oigan sus oídos, mas con rectitud juzgará al pobre. De acuerdo con este maravilloso pasaje de Isaías 11, el Mesías tendrá 7 atributos. El espíritu de Hashem descansará sobre él, el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Los sabios entienden que su final atributo, el temor de Dios, será tan fuerte que el mensaje se repite de nuevo en Isaías 11:3. Y su deleite será en el temor del Señor, no juzgará según la vista a sus ojos, ni decidirá por quienes oigan. Ok, voy a avanzar un poquito más. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, ay, perdón, ay, disculpe, tenemos que leer acá. El término y su deleite tiene su raíz en la misma palabra hebrea, espíritu, ya que el profeta quería enfatizar los 7 principios aún más. Rashi entendió que él será completamente consumido por el Espíritu de Dios. Radak añadió que el término y su deleite tiene su raíz en la palabra hebrea para olor, ya que el Mesías tendrá un entendimiento divino, ¿ok? El Mesías tendrá un entendimiento divino del corazón de los hombres y su bondad y maldad. Entonces aquí es donde vamos a mirar un poquito más. El entendimiento de Radak es importante ya que él reconoce por menos que el Mesías tendrá atributos superiores, pues fue Yeshua de Nazaret quien dijo en Mateo 9:3-5. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo a Yeshua los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Fue Yeshua de Nazaret quien tuvo el poder para ver los pensamientos ocultos de las personas. Es difícil imaginar a un simple humano
que pueda percibir los pensamientos. Similarmente, este atributo es con frecuencia asociado con Dios, como leemos en la Torá, cuando uno de los ángeles toma el nombre de Dios al decir, y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? Baal Hatorim fue aún más lejos al explicar que el valor de la frase la tierra estaba desordenada y vacía en Génesis 1:2 equivale en gematría exactamente a las frases 2000 años sin Torah y la frase y el Espíritu de Dios se movía. El mismo pasaje equivale en gematría a la frase este es el Espíritu del Rey Mesías en hebreo. Qué revelación de nuestros rabinos. Se fijan una vez más, miramos pues que el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas en Génesis capítulo 1, versos 1, 2 y 3, por ahí, es el mismo espíritu del Rey Mesías. ¿Amén? El Rey Mesías. Sin embargo, no hay mayor ni más maravillosa explicación para la esencia y origen del Mesías en conexión con este verso que la que dio Rabino Nachman del Breslav en el fundamental colección de pensamiento hasídico. Dice, por supuesto, entre más mitzvot hagan los hombres o entre más mandamientos cumplan los hombres, su restauración será más perfecta, más pronta y sin la necesidad de limpieza y aflicción. Pero la esencia de la restauración está garantizada de cualquier forma. El aliento de nuestras narices, el ungido del Señor compara al Mesías con el espíritu viviente en el ser humano para enfatizar que no podemos vivir sin el Mesías. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo este rabino, Nachman? ¿A qué les recuerda? Que sin el aliento del Mesías no podemos vivir. Obviamente que él fue quien le dio vida a Adán, ¿verdad? Él sopló aliento de vida a Adán en el principio. Entonces, ¿estaba el Mesías en la creación? ¿Estaba activo en la creación? Por supuesto que sí. Ellos mismos lo están diciendo, ¿verdad? Los mismos rabinos nos están diciendo que sí, el Mesías estaba en el principio. Amén. El punto del rabino Nachman es bastante claro cuando dice que sin el espíritu del Mesías en nosotros estamos muertos. La implicación de estas declaraciones es que el Mesías tiene la autoridad para dar vida eterna o muerte. Es difícil imaginar que un simple humano pudiera tener este tipo de autoridad. Recientemente leí en el blog de uno de los grupos antimisioneros la siguiente declaración. Cuando Jesús dijo, ninguno viene al Padre sino por mí, pareciera como que está diciendo algo acerca de sí mismo, pero no. Jesús hacía una declaración acerca de ti, de mí, de cada hombre, mujer o que habita sobre la faz de la tierra de Dios. Jesús estaba enseñando que no se puede tener una relación directa con tu Creador. Jesús enseñó falsamente que existe una barrera entre el Creador y su creación y se ofrece a sí mismo como la única manera de superar esta barrera infranqueable. Esta enseñanza es falsa. Ok, entonces los antimisioneros se refiere, ¿verdad? Básicamente a judíos que contradicen lo que dicen los cristianos y están diciendo que Jesús, básicamente con esta frase, ninguno viene sino al Padre sino por mí, que es algo falso, ¿verdad? Pero él dice, en verdad que no solamente hay falsedad en las declaraciones del rabino Cohen, sino que además la necesidad de un mediador es completamente sustentada en el judaísmo. De acuerdo con el rabino Nachman y su comprensión del libro de Lamentaciones, no hay vida en nosotros sin el Mesías. El asunto no es solamente de relación, como lo dijo el rabino, sino de vida o de muerte. ¿Se fijan? La importancia de tener al Mesías no se trata simplemente de relación con Dios, sino es algo de vida y muerte. ¿Cómo percibimos al Mesías? ¿Quién es el Mesías? ¿Cómo lo aceptamos? ¿Cómo lo adoramos? ¿Cómo lo servimos? Tiene que ver con vida y muerte. Por eso les digo que esta enseñanza es sumamente importante, ¿verdad? Porque nos dirige a la vida o nos dirige a la muerte, según cómo percibimos la esencia del Mesías.
Como leemos en el Sanedrín 93b, el Mesías que ha estado desde la creación servirá como juez sobre Israel y las naciones. La Torá dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjense bien. Entonces, los mismos judíos en el Senadrín está diciendo que el Mesías va a ser el juez de Israel, ¿verdad? Y fíjense lo que está preguntando. ¿A quién le está haciendo esta pregunta a Abraham? Porque lo llama el juez de toda la tierra, ¿verdad? ¿Quién es el juez de toda la tierra? Según el Sanedrín, es el Mesías. Entonces, ¿con quién? Si el Mesías es el juez de toda la tierra, entonces, ¿con quién estaba hablando Abraham aquí? ¿Quién estaba con Abraham? Obviamente miró a un hombre, ¿verdad que sí? Esto lo hemos mirado antes, pero aquí lo vemos de otra forma. ¿Se acuerdan que fueron dos ángeles y Dios con Abraham? Está hablando cuando va a destruir, antes de destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham le pregunta, ¿verdad? ¿Vas a hacer lo justo? ¿Con quién estaba hablando? Si ellos dicen que el Mesías es el rey, el juez de toda la tierra. Dice, los sabios entendieron que este verso habla del Mesías. Wow. De una manera profunda y reveladora. El Mesías será quien juzgue al mundo entero en su venida, pero no solamente será un juez, lo será en sociedad con Dios. El punto es muy claro. Será un socio directo para Dios y ningún hombre vendrá a Dios antes de ser juzgado por el Mesías. ¿Puede un simple ser humano levantarse como juez de Israel y del mundo entero? Claro que no. Leemos en Salmos las siguientes palabras sobre el juez de Israel. Vamos a los Salmos. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono para juzgar con justicia. Unos cuantos versos más adelante, en el Salmo 9, verso 8 al 9, leemos sobre la verdadera identidad del juez como Dios mismo. Pero el Señor, pero Yorje Vavhei permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, ministrará juicio a los pueblos con equidad. Dice, Rashi identifica al juez como Dios mismo en su comentario. Sin embargo, el rabino Uri Amos Shekri ve una fuerte conexión mesiánica con este verso. De cierto, todo ojo debe de estar levantado hacia la luz de Dios, quien revelará al Mesías, quien es el Dios de Jacob. ¿What? ¿Qué acaba de decir este rabino? Vamos a hacer otro Selah. ¿Ok? Ahí apúntenlo en su mente, en su corazón, o apúntenlo en un papel. Dice el rabino Uri Amos Shekri ve una fuerte conexión mesiánica con este verso. De cierto, todo ojo debe de estar levantado hacia la luz de Dios, quien revelará al Mesías, quien es el Dios de Jacob. ¿Quién es el Dios de Jacob? ¿El Mesías? What? Es lo que está diciendo este rabino. El Mesías es Dios, el Dios de Jacob o de Israel. Él juzgará al mundo con justicia y ministrará juicio a los pueblos con equidad. Fíjense, hermanos. Isn't that amazing? Los mismos rabinos están diciendo que el Mesías es Dios, el Dios de Israel. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Además, el tipo de juicio que el Mesías traerá al mundo tiene dos componentes. Sedek o rectitud, porque el Mesías no únicamente verá el espíritu de la Torá, sino que también los fundamentos legales de la Torá. Y Yesharim o equidad, porque el Mesías juzgará también por medio de gracia y misericordia. En Zacarías 4:7 se halla una conexión con las palabras Mesharim del Salmo 9:9. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura, y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. La gran montaña que se convierte en planicie
como vimos en el remés de Aleph, es ni más ni menos que el Mesías quien enderezará los caminos de las naciones. La misma palabra es la palabra raíz hebrea yashar o ser derecho, conectando las escrituras. Nos brinda un maravilloso perfil del Mesías judío, quien es el máximo justo y quien juzgará y enderezará al mundo en compasión. El rabino Yair Gizbar, en su comentario de Peshat Yitro, identifica al juez. Fíjense aquí, porque acabamos de leer aquí, ¿ok? Esta semana. Esta es la parashá. Yitro dice, los ojos de toda la gente deben estar mirando arriba hacia la luz del mundo, quien nos revelará al Mesías, quien es el Dios de Jacob, y el Mesías juzgará al mundo en rectitud, él ministrará juicio a los pueblos con equidad. El Mesías, quien es el Dios de Jacob. Otra vez. Nótese que el Mesías es llamado literalmente Dios de Jacob, según este rabino. Ok, so rabino Yair Gizbar y el rabino Uri Amos Shekri. Ok, ellos dos dicen que el Mesías es el Dios de Jacob, los dos. Además, de acuerdo con el Salmo 9:8, es Dios quien juzgará a las naciones. Sin embargo, en el siguiente verso, conforme a la interpretación de este rabino, la cual está en línea con mucho de lo que ya hemos hablado, será el Mesías quien juzgue a las naciones. Similarmente, los sabios entendieron que todo el propósito de la creación es traer al Mesías al mundo, ya que él estaba antes de la creación y tuvo asimismo parte activa en la creación. El salmista escribe, que su nombre sea para siempre, que sea perpetuo su nombre mientras dure el sol, que los hombres se bendigan por él, que todas las naciones lo llamen dichoso. Dice, los rabinos entendieron que Dios pensó en el Mesías antes de crear el mundo y por lo tanto el nombre del Mesías es Yinon, ¿ok? Yinon, el cual se deriva de la palabra hebrea Nin, hijo de Adán, ¿ok? Rashi entendió que el nombre Yinon, el cual es nombre del Mesías, se deriva del término gobernante magnífico. Explicó que Yinon se deriva del término Yimshol, Yigal, el gobernante sobre la tierra y será magnífico. Radak explicó que Yinon significa que el Mesías será recortado, será recordado. El Peshat del texto identifica claramente el nombre del Mesías como eterno. La palabra Leolam implica eternidad. Además, es claro que su nombre fue creado antes que el sol. Ya que el sol fue creado en el principio, debemos concluir que el Mesías no fue creado o formado de ninguna manera, sino que más bien estaba ahí antes del principio de los tiempos. ¡Wow! El Mesías hizo los cielos y la tierra. Lo vemos a través del judaísmo, sus escritos y la evidencia que hemos presentado, y sigue diciendo. El Midrash Mishlei manifiesta de nuevo que el nombre del Mesías fue creado antes que el mundo. Vemos un mensaje similar acerca del origen del Mesías en Génesis Rabá 63. El punto es claro, como la mayoría de los comentaristas judíos lo entendieron, que el espíritu del Mesías estaba ahí antes de la creación del mundo. ¿Ok? El rabino Pinchas Shapira, uno de los más grandes estudiantes de Baal Shem Tov, ¿se acuerdan de Shem Tov? Okay, Shem Tov es el que escribió el libro de Mateo, creo, en hebreo, Baal Shem Tov. A ver qué dice. ¿Qué dice Pinchas? Fue aún más lejos al declarar con respecto al Salmo 72. Dice, el espíritu del Mesías estaba antes de la creación del mundo, por lo tanto, antes de que el mundo fuera creado, él fue creado en esencia. Similarmente, en el libro Maor
Shemesh leemos. El propósito de la creación del mundo es la luz del Mesías. La luz que Dios creó en el primer día es la luz del Mesías. La luz del Mesías. Amén. Entonces aquí miramos básicamente cómo es una colección de pensamientos judíos que suman a identificar el origen del Mesías desde el principio de los tiempos. Todos estos hombres, a ver, todas estas fuentes más bien, ¿verdad? Que pueden ver ustedes aquí, son puros escritos judíos y nos dicen que, por ejemplo, este dice, el espíritu del Mesías es el espíritu de Dios con base en Génesis 1:2. El espíritu del rey Mesías fue predecesor a la creación del mundo. El propósito del Mesías fue creado antes del principio del mundo. El propósito de la creación del mundo es la luz del Mesías. ¿Se fijan? Entonces vemos pues que dentro del pensamiento judaico aún existe la idea de que el Mesías es Dios mismo, ¿verdad? Que Él hizo los cielos y la tierra, que Él estuvo desde el principio, que Él hizo todo lo que vemos, todo lo que experimentamos, todo es por Él y para Él, tal y como dice la Biblia. Y ya lo sabemos, simplemente que estamos presentando evidencia de todo esto. ¿Ok? Mira, Shade. Dice, en el futuro el santo bendito sea, sentará al Mesías en la yeshiva celestial, la casa del estudio, y ellos le dirán, Señor, justo como llaman al Creador. Le dirán, Señor, justo como llaman al Creador, y el Mesías se sentará en la yeshiva y todos los que caminan sobre la tierra vendrán y se sentarán delante de él a escuchar una nueva Torá y nuevos mandamientos y la sabiduría profunda que él enseña a Israel. Entonces, ¿se fijan? En los mismos pensamientos judíos se le va a llamar el nombre del Señor, es decir, el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh. No se le va a llamar, sino que ya se le llama, ¿verdad? Yod-Heh-Vav-Heh. Entonces los impresionantes comentarios anteriores son solo, fíjense aquí, los impresionantes comentarios anteriores son solo una pequeña selección de la abundante evidencia que soporta a un Mesías divino, existente antes de la creación del mundo. El Mesías mismo toma parte en la creación del universo, ya que la creación entera fue hecha para él. Lo que esta declaración implica es que el Mesías estaba antes de la creación y él mismo no fue creado. ¿Ok? Él no fue creado porque él tomó parte en el proceso de la creación como creador. El Mesías es el creador. Fíjense cómo lo está llamando aquí. El Salmo 72:17 explica que el Mesías traerá felicidad a las naciones como el Rey del universo. El Mesías es el creador, el Mesías es el Rey del universo, que son títulos directos de Dios. Uno debe de preguntarse cómo es que el Rey terrenal puede poseer tanto poder y autoridad. Finalmente, consideremos la profecía citada de Miqueas 5:1. Pero tú, Beit Laham Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De acuerdo con el Peshat del texto, el gobernante vendrá desde Beit Lehem para gobernar a Israel y su origen es desde la eternidad. El término Miyamei Olam literalmente significa que él estaba desde el principio de los tiempos. ¿Puede un simple humano estar ahí desde el principio de los tiempos? Rashi en efecto confirma que este verso habla del Mesías, hasta Rashi está diciendo eso. Al citar el Salmo 72:17 en conexión con Miqueas 5:1. Sin embargo, Rashi añade un punto importante en su comentario sobre las palabras me saldrá al encontrar una conexión con el Salmo 118:22. Ok. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del agua. Ok. Amén, hermanos. Entonces aquí está, después seguimos hacia adelante
con esta información, con esta evidencia. Ya me lo terminamos el libro, ¿verdad? Como les mencioné. Simplemente esta porción me encantó, ¿verdad? Porque miramos literalmente que los mismos rabinos enseñan que el Mesías es preexistente antes de la creación, que Él es eterno, que Él mismo estuvo activo en la creación del mundo. Si estuvo en la creación, ¿a poco no va a estar en el Sinaí, verdad? Obviamente. Eh, entonces vemos todo esto, cómo lo llaman al Mesías, es el Dios de Israel. Todas estas cosas son impresionantes, hermanos. Entonces, espero que sea de bendición para ustedes, que la retengan en su mente y en su corazón cuando al final vamos a tener que tomar una decisión todos nosotros, conforme a todo lo que hemos estado presentando, ya sea la Biblia o todos estos comentarios rabínicos que hemos mirado de esta evidencia judaica, y que ustedes tomen una decisión al final de esta serie, ¿verdad? También al final quiero preguntarles, les voy a preguntar algo que aprendieron, por lo menos una sola cosa, ¿verdad? Para que algo que les impresionó, algo que les llamó la atención. Y quiero que estén pensando, escríbanlo desde ahora, vayan en su teléfono, donde sea que quieran escribir, escríbanlo de alguna otra forma o grábense diciendo, ¿verdad? A mí me fascinó esto o lo otro. Ya les dije que compraran su propio libro para que ustedes vean, ¿verdad? Ustedes sigan el libro solos. Entonces, nada, solamente espero que sea de bendición todo esto, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Yo sé que es información muy importante hoy en día, y mi deseo es que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga, el Mesías de Israel los bendiga. Shalom.